año con año me he dado el compromiso de darles esta plática ya hace un rato, debe ser el año 16, si mal no recuerdo. Esta plática comenzó en el año 2000. Preocupados por la parte económica, que es parte de la formación de las carreras de contaduría pública y de administración, y también del área de cómputo, pero básicamente de la carrera de contaduría pública y administración. Y bueno, pues en aquel tiempo fue esa preocupación involucrarlos en esta parte que les corresponde también saber lo que pasa fuera de la empresa, lo que pasa fuera de los negocios, fuera de su ciudad, fuera de su estado, fuera de su país. Es parte importante para que tengan una formación más integral como personas que estudian aquí en esta facultad. Y bueno, pues temas sobran, ¿verdad? Les digo, comenzamos en el 2000 y esperamos que sigamos dándole todavía un buen rato. ¿Por qué tenemos muchos temas de moda en el cierre del año 2015 y inicio del 2016? La práctica la teníamos programada para el jueves, por algunas cuestiones tuvimos que posponer para hoy. Pero bueno, son temas de actualidad y no dejan de ser de actualidad. A pesar de los datos que les voy a estar platicando, voy a tratar de ser muy rápido en la estadística, pero más que nada en el mensaje que debemos entender de lo que está pasando en la economía mundial. Sí, hay que entender una situación primero, ¿verdad? En toda la vida económica del planeta siempre ha habido reacomodos. De ahorita y hace 500 años también había reacomodo. En su momento España fue la capital económica del mundo, y luego Inglaterra. ¿Sí? Entonces siempre ha habido reacomodos. Los países tienden a aparecer, tienden a triunfar económicamente y las economías tienden a estabilizarse. ¿Por qué tenemos a Japón y ya no es la segunda economía del mundo? China lo desplazó. Pues siempre hay reacomodos, y las crisis siempre han existido. En ocasiones como la que les voy a platicar el día de hoy son crisis inventadas con toda la intención del mundo, que sería en el caso particular de la guerra del petróleo. Sí, luego te lo voy a explicar, pero reacomodo siempre ha habido. Ustedes todavía no nacieron a lo mejor en el 95, pero cuando México cayó en el 95 como economía que había aparentemente resurgido al mundo en el inicio de los 90, finales de los 80, y la economía se cayó en el 95, y cuando cayó México en el 95, que le llamamos en aquel tiempo el efecto tequila, también cayó Sudamérica, pero apenas estábamos reponiendo en el 97 y ya estaba cayendo Asia. En el 97, lo que llamábamos, en el 95, el ejemplo son los tigres asiáticos, y inicios de los 90, los países de Asia, y México cayó en el 95 y en el 97 cayeron los de Asia, y luego cayó Rusia, ¿sí? Y así les puedo seguir. Estados Unidos cayó en el 2001 con la caída de las torres de Nueva York, y volvió a caer en el 2007 y en el 2009, y ahorita vemos un problema generalizado de la afectación básicamente por China. Pero hay cosas que, reitero, son situaciones que tienen que dar por el simple reacomodo de las economías en el mundo. Es una cosa muy natural, muy normal, y lo vamos a ver más adelante. El año pasado escuchamos a China, escuchamos a Rusia, pero ¿qué pasó en el 2010? Hablábamos de Chipre, hablábamos de Portugal, hablábamos de Irlanda, hablábamos de España, hablábamos de Grecia. Grecia ya lleva 3 rescates con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, reacomodo siempre ha habido, ¿sí? ¿Les parece si planteamos de la siguiente manera la plática del día de hoy? Porque el tema de moda es el petróleo. ¿Por qué el petróleo ha caído tan bajo? Prácticamente desde inicios del 2000, a mediados del 2014 y hasta la fecha, el petróleo se ha desplomado un 70%, ¿sí? Bueno, hay que establecer la crisis del petróleo de lo que fue en la crisis de Estados Unidos, y si les parece vamos a comenzar a ver el material. Bueno, voy a comenzar, aunque China es parte del problema, no olviden que la guerra del petróleo es intencional. Es una guerra entre Arabia Saudita, es una guerra con Rusia, y de paso con los productores norteamericanos de lo que se llama el petróleo de esquisto o el gas shale. Ahorita lo voy a explicar. Pero bueno, ¿por qué China se dice que está haciendo tambalear los mercados en el mundo? Bueno, básicamente porque es un país que está en Asia y que tiene 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Es un país que junto con la India son los países más poblados. La India tiene poquito menos de 1.300, China tiene poquito menos de 1.400 millones de habitantes. Pero estamos hablando de casi 1.400 millones de consumidores, ¿sí? ¿Cuál ha sido el nerviosismo de los mercados internacionales vamos a llamarle, por la disminución, así se llama? No hay crisis en China, no en el crecimiento, ha habido crisis en la bolsa de valores, pero no en el crecimiento. Observen ustedes, China se está alineando a lo que ha sido el crecimiento mundial. Si ustedes observan aquí,
En el caso particular, China se está alineando en la parte que corresponde al crecimiento mundial. El crecimiento mundial el planeta venía creciendo 5% anual en promedio del 2004 y al 2008, y hay que entender por qué comenzó a decrecer el crecimiento del planeta. Se cae a partir del 2009 porque Estados Unidos tuvo una crisis que le llamamos la crisis hipotecaria. En Estados Unidos se pusieron a otorgar millones de créditos hipotecarios. La banca privada, muchos de ellos, cientos de miles o millones de ellos, sin efectuar los análisis correspondientes de crédito, lo cual provocó con el paso del tiempo que, aprovechando esas bajas tasas de interés, la gente tenía hasta 1 y 2 créditos hipotecarios en Estados Unidos, como también tienen 3, 4 o 5 tarjetas de crédito. Finalmente colapsó el mercado inmobiliario. Las personas, los millones de personas que habían tomado préstamos hipotecarios a bajas tasas ya no los pudieron pagar a partir del 2009 y hubo una crisis hipotecaria. Los bancos no pudieron recuperar la cobranza que tenían a través de los créditos hipotecarios, y entonces tuvieron problemas la banca, muy similar a lo que pasó en México en 1995. La banca no podía recuperar los créditos hipotecarios y, para colmo de males, también había bursatilizado las carteras de cuentas por cobrar. Entonces habían acumulado cuentas por cobrar que no eran muy buenas, y sobre esa base habían bursatilizado esa cartera y habían colocado en los mercados financieros internacionales. Cuando la gente no pagó sus créditos hipotecarios y devolvió millones de casas, los bancos no recuperaron su cartera de los hipotecarios, y los intereses que debían de pagar de los valores que habían colocado en Estados Unidos y en el mundo, pues también comenzaron a incumplir hasta declararse en quiebra. Para que se den una idea, hagan de cuenta que en Estados Unidos quebró el equivalente de Banamex o de los Bancomer, para que se den una idea de qué tan importantes eran los bancos que cayeron en esos problemas. Cayó la economía de Estados Unidos, se llevó a todo Sudamérica, incluyendo a Europa, a Japón y a Inglaterra, así de sencillo. Por eso hubo un decrecimiento en el planeta, porque Estados Unidos es la economía más importante del planeta. Por eso ven, hay un decrecimiento. Comienza a recuperarse en 2010, pero ya no volvió a los niveles de 5%. Entonces la economía de China trata de alinearse a ese debilitamiento que generó la caída de la economía en Estados Unidos, básicamente por el exceso de crédito en el área hipotecaria, y que se conoció en su tiempo en 2007, 2008, 2009 como la crisis subprime o de créditos hipotecarios. Y bueno, ¿por qué es importante China? Les decía, porque China es la segunda economía del planeta de acuerdo al valor de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, del Producto Mundial, Estados Unidos representa casi el 20% del valor de la economía mundial, China representa el 13%, Japón quedó ya relegado en tercer lugar, representa el 11%, en cuarto lugar por el tamaño y el valor de su Producto Interno Bruto, que se refiere al valor de lo que producen dentro de las fronteras de esos países en cuanto a bienes y servicios, Alemania en cuarto lugar después de Japón, Inglaterra, Francia y Brasil. Entonces las economías han venido creciendo menos, incluyendo al mismo planeta, ¿sí? El crecimiento del PIB de China disminuye a partir del 2011, afectando a las economías emergentes. ¿Cuáles son las economías emergentes? Pues era lo que antes le llamaban los países subdesarrollados: México, Sudamérica, hablábamos de Rusia, incluso la misma China es un país subdesarrollado, a pesar de que esté considerado como la segunda economía mundial por el valor de lo que produce. Pero en términos de países subdesarrollados o países emergentes, se apega a lo que es la cantidad de dólares per cápita por habitante, y China todavía no está entre los países desarrollados, está entre los países emergentes, que hoy se les llama emergentes en lugar de subdesarrollados. Y entonces China disminuye su crecimiento a partir del 2011 porque era imposible que estuviera creciendo permanentemente 10%, tenía alrededor de 15 o 20 años creciendo 10% anual, lo cual es imposible en una economía. Era normal que a partir de la crisis de Estados Unidos en 2008 y 2009 comenzase a decrecer. La última vez que creció 10% en el PIB fue en el 2010 y ya comenzó a estabilizarse sobre un 7%, como lo pueden ver. Se alarmaron mucho el año pasado porque las previsiones de crecimiento iban a bajar del 7%, y entonces las economías comenzaron a tener problemas, sobre todo, como les acabo de mencionar, los países emergentes como la India, como Rusia, como México, como Brasil, comenzaron a crecer menos en virtud de que eran los principales proveedores de China. China es un gran consumidor de energía y de productos primarios. Hablamos de primarios cuando hablamos del petróleo, hablamos del trigo, de la soya, del cobre, del maíz,
de todos esos bienes que se consideran productos primarios. Y China pues llegó al mundo, ¿verdad? Y le encantaron por ejemplo, los cereales. Cuando comenzó a abrirse al mundo capitalista, le encantaron los cereales, y entonces cerca de 1.300 millones de habitantes les encantó el cereal. Sobredemandaron el trigo, sobredemandaron el maíz, sobredemandaron la soya, el petróleo. Después de Estados Unidos es el máximo consumidor de petróleo en el mundo por el crecimiento tan alto que traía. Y entonces ahí vimos ya comenzar a verse reflejar ese menor crecimiento tanto de China como de los países que le servían de proveedores de materias primas. En el caso de Rusia, pues ya no les digo, está batallando mucho Rusia para mantener su crecimiento. De hecho, trae muchos problemas con el rublo en cuanto al tipo de cambio. Ahorita lo voy a mencionar cuando llegue ese tema. Y bueno, pues básicamente de esos países el que más se mantiene estable es la India, que tiende a mantenerse en tasas del 6% ya de crecimiento. Brasil, ya no les platico de Sudamérica. Si a nosotros nos ha ido mal, en Sudamérica les ha ido un poquito peor, ¿sí? En el caso de Venezuela, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, el dólar anda en las nubes, ¿sí? El crecimiento es muy bajo, mucho más bajo que el de nosotros. Tienen problemas para recuperar dólares y están sufriendo con las exportaciones de sus materias primas. Brasil exporta etanol, Argentina exporta carne, Chile exporta cobre, estaño, gas. Entonces esos productos se han venido hacia abajo. Entonces dan dos cosas que han afectado las economías de Sudamérica, incluyendo a México. Aparte de que venden menos productos primarios, el precio se desplomó. Es el caso clásico de México. El precio se ha desplomado un 70% en el precio del barril, y aparte exportamos menos. Entonces obviamente que tienen problemas para recabar divisas y para mantener la estabilidad de sus monedas. Sí me gustaría que en lo que vayamos platicando vayan preguntando, o sea, levanten la mano para comentar algún punto, porque luego termino al final y pocos preguntan. Entonces si quieren interrumpir, con todo gusto, desde aquí vamos retomando la plática y la hacemos un poquito más dinámica. Bueno, ¿qué escenario teníamos siguiendo con China en la bolsa de valores, que se cayó a mediados del 2015 y de paso devaluó el yuan? Bueno, que a mediados del 2015 la guerra de los precios del petróleo se había iniciado en 2014, ya lo mencioné, desde mediados del 2014, básicamente con el incremento de la producción de petróleo en Estados Unidos. Estados Unidos se volvió prácticamente el primer productor de petróleo en el mundo, incluso adelante de Arabia Saudita. Y entonces el país, que era altamente importador, se volvió autosuficiente e incluso está exportando ya petróleo. ¿Sí? Eso marca un reacomodo en el mapa mundial de productores de petróleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontraron una manera de encontrar petróleo a menores costos, y ahí entraron en guerra con los árabes, porque también los árabes tienen su cuota de clientes, su cuota de oferta, y Estados Unidos estaba acumulando otros clientes y se estaban peleando las cuotas de mercado. Por eso intencionalmente los árabes produjeron mucho petróleo para que el precio se desplomara, tratando de quebrar a los productores de Estados Unidos. Al cabo, en Arabia sale más barato extraer el petróleo, como que está más cerca de la arena el petróleo, que en Estados Unidos a través de este procedimiento. Muy bien, entonces la fortaleza del dólar se debilitó al peso mexicano precisamente a partir de mediados del 2014, cuando se pierde la paridad. Imagínense, 13.40 por ahí a mediados del 2014, que incluso lo llegamos a ver hasta en septiembre del 2014, 13.40, hoy debió haber andado básicamente en 18.40, 5 pesitos más. Pero acostúmbrense, esto es muy normal, ¿sí? En el periodo del presidente Calderón también vimos subir de 10 pesos a 15.60 por causas externas al país de ustedes. Esto es muy normal. Los que están conmigo aquí y que tienen cierta edad, voy a decirlo así, aprendimos en los 80s, aprendimos en los 70s y en los 90s que estas crisis se venían precedidas de mucha inflación, ¿sí? Mucha inflación y salida de capitales. Entonces ya cuando había mucha inflación en los 80s, era seguro que venía una devaluación y salida de capitales. Y oh sorpresa, a mediados del periodo del presidente Calderón no había salida de capitales y la inflación era a lo mejor del 5 o 6%, y el dólar se fue de 10 a 15.60. Pregúntenme ahora, en el 2014 y en el 2015, por qué el peso se está depreciando, si en el Banco de México había 190,000 millones de dólares, una línea disponible por otros 70,000, y la inflación andaba en el 3%. Entonces ya pasaron los tiempos en que la inflación era el detonante de la
devaluación, son cuestiones externas que nos llegan y como estamos todos globalizados, pues nos pegan. Así de sencillo es la explicación. Entonces por eso se cayó de esa paridad que les estoy mencionando. Hablando del peso, en el caso de Rusia en 2014, por no variar, se anexó a la península de Crimea y bueno, pues ya traía ahí su pleito con Ucrania, se anexa a Crimea, que es una península que le pertenecía a Ucrania, y en venganza a Estados Unidos y la comunidad europea le declaran la guerra y le ponen un bloqueo económico que prácticamente tiene en el piso a la economía rusa, pero el presidente de ese país no entiende, ¿verdad? Y no quiere hacer las paces. Apenas la semana pasada trató de acercarse con la OPEP a ver si se arreglaban en cuánto debiera ser la cuota de producción de petróleo para tratar de equilibrar el precio. Apenas la semana pasada. Son un poquito, ¿cómo diríamos? Vamos a dejarlo en tercios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, al cierre del 2014, Estados Unidos, es otro problema, Estados Unidos estaba imprimiendo muchos dólares, muchos billetes frescos, deja de imprimir más dinero y entonces al dejar de imprimir más dinero, pues ya no va a incrementar liquidez a los mercados financieros en ese país, porque la economía se había recuperado totalmente en el 2014. ¿De qué crisis? De la de 2008-2009 que acabo de mencionar. Pero mientras deja de imprimir billetes nuevos y mientras inicia a retirar todo lo que había saturado la economía de ese país, incluso Europa y Sudamérica, hablamos de 4.5 billones de dólares que estuvo, ahora sí que la maquinita estuvo imprimiendo en Estados Unidos. Cuando hablo de 4.5 billones, hablo de 4 millones de millones, para que se den una idea de la estrategia que tuvo Estados Unidos de saturar la economía y otros países de billetes verdes para que el crédito estuviera muy barato. A mayor cantidad de dinero circulando, las tasas de interés bajan, y con tal de retomar el crecimiento de su país, pues esa cantidad de dinero hizo que las tasas bajaran prácticamente a nada y las empresas pudieran salir para pedir crédito, y quienes tenían deudas, que también tenían muchas deudas, pudieran pagar a tasas más bajas, que fue lo que lograron básicamente del 2008-2009 hasta el 2012, que ya estaban recuperándose totalmente en el 2014. Dice que entonces tiene que incrementar sus tasas de interés. Pues sí, ya después en el 2014, como medida preventiva contra la inflación, que es el problema que tiene el de emitir mucho dinero. Los países, cuando emiten mucho dinero, generan inflación, porque entonces si no hay un repunte en la productividad de las empresas, en los diferentes sectores de la economía, en la minería, en la industria o en la manufactura, si no hay un repunte de la productividad en esos sectores de la economía y los países siguen imprimiendo dinero a través de su banco central, pues generan inflación. Por eso no es casualidad que Estados Unidos ya comienza a incrementar sus tasas de interés. La incrementó en diciembre pasado. Y por eso cuando dijo que iba a incrementar las tasas de interés, pues claro que se le pusieron los nervios de punta a los países emergentes, ¿verdad? Porque los capitales que andan de paseo en esos países emergentes, hablando de capitales norteamericanos, aprovechando las tasas de interés tan buenas en comparación con las de Estados Unidos, pues pueden salir abruptamente, como ha pasado cuando mencioné los 80s y los 90s, de regreso hacia los Estados Unidos, provocando obviamente una presión o ya devaluaciones muy tangibles en las monedas. Ya lo mencioné, Sudamérica, Rusia, Brasil, Argentina, ya no les digo Venezuela, están sufriendo bastante para conseguir dólares. Y bueno, vimos también una tercera quiebra de la economía en Grecia, que fue la tercera para no variar, se da con el inicio del 2015 y también puso a temblar los mercados básicamente en Europa, no tanto, jóvenes, porque Grecia represente algo importante, pues Grecia a lo mejor es menor que Tamaulipas y a lo mejor el valor de su economía, si me apuran, es menor que la de Tamaulipas. El problema es que pertenece a una zona que se llama la zona del euro, y si fue diseñada para que los países que llegaran ahí manejaran una sola moneda, ¿qué pasa cuando uno se va? Entonces como que tiemblan los cimientos sobre los cuales se construyó la zona euro. Ese era el nerviosismo más que el valor de Grecia. Evidentemente, oye, si se cayó uno y luego ¿quién sigue? España, Italia, una economía más grande, pues va a colapsar los cimientos sobre los cuales se construyó la zona del euro en 1999. Y bueno, finalmente, les mencioné al comenzar ahorita la plática, la bolsa de valores de China se cayó a mediados del año anterior y sacudió al mundo, claro, ¿verdad? Porque es una bolsa importante, ya lo mencionamos, la segunda economía del planeta. Si queremos nosotros ver el valor en cuanto a la economía de los países más importantes, pues Estados Unidos, ya les mencioné, representa el 20% del PIB mundial. El valor en billones de dólares de la economía norteamericana anda por ahí de los 17 o 18 billones
de dólares, si lo quieren comparar con nosotros, la economía de su país, lo que produce en bienes y servicios, más o menos anda en 1.2 billones, si me apuran con la depreciación del peso, a lo mejor nos tuvimos que retrasar a $1 billón, cuando la de Estados Unidos vale alrededor de 18 billones de dólares, millones de millones, y comparado con ello, pues China anda por ahí sobre los 10 billones de dólares, para que se den una idea de qué tan importante, jóvenes, es para nosotros y para el mundo la economía de Estados Unidos. Entonces no es casualidad que muchos mexicanos trabajen y busquen a irse a Estados Unidos, aparte de que son vecinos, pues es una economía relativamente muy estable y que ofrece oportunidades. Las reservas se están agotando con el proceso de devaluación de las monedas. Los bancos centrales de los países tienen que sacar de sus reservas. Observen, siguiendo con China, la cantidad de reservas que llegó a acumular hasta 2014, 3.8 billones de dólares, y hasta septiembre del 2015 se había gastado casi 400,000 millones de dólares en el proceso devaluatorio para defender al yen. Chequen bien, 400,000 millones de dólares, ni lo que tiene Brasil en reservas, incluso México con sus 175,000 millones de dólares. Y bueno, pues China viene a ser, jóvenes, platicando de lo que está pasando en la actualidad, uno de los varios factores que ha puesto nerviosos a los mercados internacionales en el año pasado y en lo que va del 2016, pero básicamente porque tiene un peso muy importante y que como economía viene a incrementar la volatilidad en los mercados financieros en el mundo. Bueno, ¿qué variables se vieron afectados por la crisis en China? Pues básicamente las materias primas. Al disminuir el crecimiento en China, pues disminuye su consumo de petróleo, de productos primarios, de cobre, de platino, de acero. Acuérdense que China llegó a consumir una parte importante de las reservas del mundo de hierro por la cuestión del acero, por el desarrollo que tenía China. Y entonces países como Brasil, que ya mencioné, exporta etanol, Argentina, soya y carne de res, Perú, cobre, me imagino, igual que Chile, estaño, Bolivia, gas, ¿sí? Gas y petróleo, Ecuador igual, y México básicamente, aunque el petróleo ya no es un factor importante, ya no, su país en estos tiempos, 90% de las exportaciones son no petroleras y solamente 10% son exportaciones petroleras. Ya no depende el país en tal, pero el gobierno sí, de los ingresos fiscales. Bueno, y estos países que les acabo de mencionar, pues claro que ven disminuidos sus ingresos en cuanto a las exportaciones que les generaban divisas. También les afecta las reservas. Al no haber divisas, pues no acumulan reservas sus bancos centrales, y desde luego que ya lo vimos todo el 2015 y parte de este 2016 ha sufrido mucho las monedas sudamericanas, el real brasileño, el peso argentino, el peso peruano, el peso chileno, el bolívar, el peso ecuatoriano, entre otros, ¿verdad? Y obviamente sigue esta tendencia, ¿hasta cuánto podría llegar el valor del dólar? Bueno, me pregunta el director de la escuela que si sigue la tendencia alcista del dólar, ¿hasta cuándo pudiera llegar? ¿Cuántos pesos por dólar? Bueno, se supone que la parte que nos toca explicar es que va muy ligada a los precios del petróleo. O sea, ¿por qué tiene que devaluarse el peso y las monedas latinoamericanas? Pues básicamente por la desconfianza de que esos países tienen menor crecimiento. Esos países reciben menos flujo de dólares por las exportaciones. Al no ser un lugar de negocios, también reciben menos inversión extranjera directa, diferenciando lo que es la inversión de bolsa de la inversión extranjera directa, que va a crear empresas, que va a crear empleos, es muy diferente. Entonces, bajo ese esquema, al ser tu país un país donde entra menos inversión extranjera, donde las exportaciones son menores y valen menos, entonces te vuelves un lugar que no es muy apetecido por los extranjeros. Y entonces, si le agregas a eso, ¿por qué tendrían que devaluarse? Porque aparte el capital de bolsa, dado que Estados Unidos, combinado con lo que estoy platicando, está aumentando sus tasas de interés, los capitales son básicamente norteamericanos. Entonces, ¿qué están haciendo en un país donde, si bien les da más tasas de interés, ese país le ofrece ya no una expectativa, una realidad económica muy distinta? ¿Para qué quedarse en un país donde hay devaluaciones, donde hay poco empleo, donde las exportaciones bajaron, donde el Banco Central está sufriendo para defender la moneda? Entonces, ¿para qué esperarse a eso? Y mejor se regresan a Estados Unidos, donde es un país más estable y que además está subiendo las tasas de interés. Ese hecho de que salgan otra vez ese capital especulativo es lo que presiona a las monedas a la devaluación, y va muy amarrado del petróleo,
porque la mayoría de los países venden petróleo, y entonces por eso es la expectativa. Recuerden que los mercados se mueven por expectativas, por lo que viene, y entonces por eso los precios futuros del trigo, del petróleo, del maíz, de la soya, del cobre, se establecen con una tendencia negativa, y eso hace que la moneda de tu país se considere que no tiene una importancia en el mundo, en el caso del peso mexicano, incluyéndolo al peso. Por eso se está presionando a la devaluación. ¿Hasta dónde pudiera llegar? Pues se ha defendido en 19, por ahí la semana antepasada llegó a 19.10 en una jornada, pero se ha defendido y se ha regresado a 18.50, 18.70, el día de hoy anduvo a 18.80, no sé cómo cerró, pero yo considero que no va a llegar a más de 20 pesos y tiene que regresarse, así como lo dije. Ahorita no terminé el comentario cuando hablé del presidente Calderón, a mediados del periodo que les mencioné yo, que se fue de 10 a 15.60, eso fue en el cierre del 2008 a inicios del 2009, luego el peso se recuperó, de los 15 brincó a los 14, de los 14 brincó a 13, incluso se llegó a regresar a los 12, es decir, se regresó, brincó los 15, los 14 y hasta los 13. Entonces se supondría que nosotros en esta tendencia, dado que tu país no es el culpable, son eventos externos que lo están golpeando, debiéramos de regresar de los 18 a los 17 y probablemente a los 16. ¿Cuándo? No me pregunten cuándo, porque no tengo la varita, ¿verdad? Entonces se debe regresar a los 17, ¿sí? 40, a los 17.50 y a lo mejor, ¿por qué no a los 16? Pero si dijera que va a ser en este mismo año, me estaría mintiendo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, pues sí genera decrecimiento en esos países. Ya mencioné que China solamente es un factor más, ¿sí? Aunado a la baja de los precios del petróleo, ya que a menor crecimiento de ese país, menor demanda en el consumo de petróleo, es con Estados Unidos los mayores consumidores de petróleo, ¿sí? Y obviamente agregue que los países que ya mencioné están creciendo menos y generando menos empleo, ¿sí? En el caso particular, en el de Estados Unidos, pues digamos que no afecta gran cosa a Estados Unidos porque está en pleno recuperación, pero sí puede aumentar su déficit comercial, ya que China está muy acostumbrada a devaluar el yuan, y al devaluar el yuan se vuelve barata al mundo, ¿verdad? Y entonces eso hace que Estados Unidos, que es el principal comprador de China, pues tenga un déficit negativo, compra mucho lo barato, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando de China, ¿sí? ¿Qué variables le pegaron a México con la crisis en China, con la crisis de crecimiento y con la bolsa que se cayó a mediados del 2014? Bueno, pues para comenzar, si consume menos petróleo, claro que va a afectar al petróleo, aunque el origen del problema del petróleo es la guerra que tienen con los árabes contra Rusia y contra Estados Unidos. ¿Dónde más? En el tipo de cambio peso-dólar, lo que ya mencioné, ¿sí? Al volverte un país débil o volátil, los capitales van a salir de tu país y van a viajar a Estados Unidos, y eso va a provocar que se genere una presión devaluatoria. ¿Ha afectado a las reservas de tu país? Claro que sí. El Banco de México mínimo se ha gastado 20,000 millones en defender al peso, básicamente en la segunda parte del 2015, incluso en lo que va del 2016. Pero pregúntenme cuánto se gastó China, 400,000 millones. ¿Cuánto se gastó Rusia para defender el rublo? 80,000 millones. O sea, estamos entre los países, si lo queremos comparar con otros, de los menos afectados por este proceso. Y bueno, nosotros, como queramos o no, aunque lo dije hace rato que el petróleo ya no es tan importante en cuanto al país en total, no así con el gobierno, bueno, pues como quiera, es una parte importante del PIB, claro que nos provoca crecer menos. Y bueno, pues a pesar de que les decía que no ha sido su país el que más se ha afectado para salir de capital extranjero, ha habido moderadas salidas de inversión extranjera hacia los Estados Unidos, pero ese no es el problema que está generando la devaluación, como ya lo acabo de mencionar. Y bueno, ¿por qué nos va a afectar también? Porque Estados Unidos, al comprarle más a China con un yuan devaluado, que lo vuelve barato y competitivo, pues deja de comprarnos a nosotros, y entonces nos afecta a nosotros, México, en relación con la balanza comercial de Estados Unidos. No se olviden que Estados Unidos es nuestro principal mercado. Todo lo que producimos aquí, incluyendo petróleo, la mayoría se va en un 80% más hacia los Estados Unidos, incluyendo a los mexicanos que se van a trabajar allá. Muy bien, hasta ahí cierro el capítulo de China. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí algún comentario? Porque voy a meterme al petróleo. Una pregunta, maestro. En su opinión, al país
así en una opinión relativamente rápida, ¿qué tanto nos convendría, ahora que, dicho de manera un poco brusca, dolarizarnos? Dolarizado. ¿Qué tanto nos convendría? ¿Sabes qué? Está muy bien la patria, está muy bien, nos abrazamos de la bandera y toda la cosa, pero como dijo la chimoltúpica, no nos hagamos tarugos. ¿Sabes qué? Que se venga el dólar y atender un poco menos con el tipo de cambio. Bueno, para contestar a la pregunta aquí al profe, hay que recordar las experiencias que han tenido los países que han intentado eso. Brasil 2 veces intentó implantar el dólar como moneda de uso común, como moneda propia. Ya no les cuento, ¿verdad? Apenas lo pusieron 1 contra 1 y al año siguiente ya era 1.40, 1.80, 2, 3, 5, 10, 20, ¿sí? 2 veces. Argentina lo intentó también una vez, convertir el peso argentino en dólares, 1 contra 1. Ya no les cuento, ¿verdad? ¿Sí? Hay casos no tan traumáticos. Vayámonos a Ecuador. Ecuador y Panamá utilizan el dólar como moneda común, ¿sí? Y miren que Ecuador, según ellos, odian cordialmente a Estados Unidos. Yo no sé por qué tienen el dólar, si ellos odian a Estados Unidos, ¿sí? El dólar es de uso común, es la moneda que circula en ese país, y son de los casos que te pudiera yo comentar como un caso, no te voy a decir que de exitoso, ¿verdad? Pero que ha mantenido una estabilidad, ¿sí? En Ecuador y en Panamá también. En Panamá también se usa el dólar como una moneda y no ha tenido grandes problemas. Poner en México el dólar es un proyecto que se tiene ya hace un rato. Acuérdense que México, Estados Unidos y Canadá forman un mercado común, y que dentro de un tiempo, al igual que en Europa, ustedes podrán viajar a Estados Unidos y pasar sin necesidad de presentar papelito, ¿verdad? Los productos igual van a poder transitar en estos 3 países sin tener que pagar impuestos. Es lo que pasa en la zona del euro. ¿Estamos de acuerdo? Para allá va el proyecto. Digo, no te puedo decir que mañana o pasado, pero es un proyecto que se tiene ya hace un rato, de tener un dólar de inicio de Estados Unidos, Canadá y México, y después incluso todo el continente americano. Pero ya será un sueño más pesado. Es que cuando le platico a mis sobrinitos que una vez estaba el dólar a 3 pesos, no me creen. Y mi papá me dijo, y una vez estábamos a 1. Y así una vez es. estábamos a .80, a puntos de 1. En 1875. Por aquí, cuando el compañero dice que estaba a 3 pesos por dólar, por aquí andaba una compañera de Colombia. Ellos cambian un dólar por 3.200 pesos colombianos. Evidentemente les falta hacer lo que hicimos en el 93, quitarle 3 ceritos y decir 3.2 pesos colombianos por un dólar. Ya lo hizo Bolivia, ya lo hizo Venezuela, falta Perú y falta Colombia, ¿sí? Pero tiene razón, nosotros le quitamos, bueno, aquí están los profesores, ¿cuánto ganábamos antes del 93, del 94? 1.350.000 pesos por quincena. Y se le quitan 3 ceros y la siguiente quincena 1.350 pesos, nuevos pesos en aquel tiempo. No sigue siendo una economía ficticia interna, o sea que cambian los 3 ceros a la moneda. No, 13.000 pesos, realmente. Sí, no, es una economía realista, ¿eh? No puede ser ficticia porque ajustas todo del sistema monetario, las emisiones de moneda, las emisiones de cheques, el sistema de registro contable, se urge, ¿verdad? El registro, el valor real, no, es que no es 13 pesos. ¿cuánto vale un qué en Indonesia? No me acuerdo cómo se llama la moneda. 15.000, no me acuerdo si 30.000 pesos indonesios por un dólar. O sea, no es tan relevante el tipo de cambio, pero sí vale quitarle 3 ceros porque facilitas los procesos de comercio y de registro contable y de manejo de las cifras de la economía. Y el otro cliente que se tenía que no avanzó no siendo por las mismas proporciones de política económica, la cuestión de la plata. México es un país productor de plata, es el tercer país que se buscaba la posibilidad de que se cambiara la moneda por plata.
Fue un proceso. Ya nos metimos a las monedas. México es un país, debe ser el segundo, o no sé si ya recuperamos el primer lugar productor de plata en el mundo. Eso nos queda muy claro. Se nacieron en un país petrolero y en un país que en su tiempo fue líder por muchísimos años productor de plata. Nada más que la plata no se cotiza como el petróleo ni como el oro. ¿Cuánto vale el oro ahorita un centenario? 25.500 pesos. ¿Y cuánto vale una moneda de plata onza Troy? ¿Qué? 300 pesos le gusta, 350. Veanlo en el periódico. Sí, la moneda de plata equivalente al oro, al centenario, yo creo que vale más de 350 pesos. Y la moneda de oro, 25.500. Entonces, cambiar nosotros el peso normal por un peso de plata fue un proyecto que se tuvo hace muchos años. Nada más que ya todo se rige por valores en el mundo. Todo se cotiza en los mercados. Entonces, nos manteníamos en un problema de que estamos circulando en México mucha plata en las monedas, pero como una moneda de uso común. Y entonces acordémonos lo que les he comentado a mis alumnos en las clases que tenemos: el dinero es un ¿qué? Es un medio de intercambio, no es un valor en sí. Y entonces cuando traes aquí 20 pesos, traes algo para cambiar ¿por cuánto? Por 20 pesos. Si tú traes 20 pesos en plata, entonces ya no es una moneda de uso común. Ese sería el problema, porque la plata se cotiza en los mercados. Pero fue un proyecto, es muy difícil, ¿verdad? Bueno, voy a seguir. Entonces antes de meterme al petróleo, vean lo que les acabo de mencionar cuando comencé la plática. Siempre tenemos reacomodo en el planeta de los países, porque las economías no pueden caer, jóvenes, eternamente creciendo. No hay una economía que... Profe, esta economía viene creciendo desde los 60, 5, 6, 6, y hay pico y nunca ha caído. No hay, son ciclos económicos, Las economías, cuando caen en crisis, se estabilizan, vuelven a crecer, se mantienen y vuelven a bajar, no necesariamente crisis, son ciclos. O sea, no esperemos a entender por qué se ponen nerviosos con China. Pues China tenía que llegar a aterrizar a un dígito de crecimiento, era imposible que se pasase otros 20 años creciendo 10%. Además que, digo, los mercados sí son, la gente pues trata de exagerar el inversionista. Pues les decía, volviendo con los bloques, ¿sí? ¿Alguien me lo dice? Ahí mero. Entonces, en el caso de Europa no es diferente. Me lo traigo siempre y lo voy a hacer rápido. Vean las tasas de crecimiento de Europa. Básicamente, la única economía que resurgió en 2015 fue España, que estaba entre las que estaban predestinadas a un rescate financiero en la zona del euro. Ya no les hablo de Grecia, Irlanda y Portugal, que fueron sujetos de rescate, tasas muy bajas de crecimiento. Irlanda tiende a recuperarse, pero España, por el tamaño de la economía, aparte que son primos de nosotros, están recuperándose en cuanto a su crecimiento. Pero de ahí fuera, la economía más importante es Alemania. Alemania es una economía tan importante que en lugar de tener tasas de desempleo, a veces requiere mano de obra de afuera, ¿sí? Igual que Inglaterra, ingenieros, albañiles, gente que trabaja sobre todo en obras, ¿sí? Y entonces esta economía es la más estable de Europa, pero observen los déficits fiscales que tiene, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, estamos hablando, quítenle a Alemania, que prácticamente no tiene déficit. Es decir, cuando estamos hablando de enfrentar lo que genera de ingresos el país o el gobierno con lo que se gasta, 0%, pero de ahí en fuera observen los demás: Francia 4%, España 5%, Grecia y los demás 5%, cuando lo normal es tener un 2 o un 3% como en México, ¿sí? En el caso particular de la deuda, vean, billones de euros, ¿sí? Estamos hablando de 2 billones de euros, ¿sí? Cantidades muy fuertes que representan del Producto Interno Bruto, pues a veces cantidades cercanas hasta el 100%. Por darles un parámetro, jóvenes, la relación que tenemos de la deuda pública del país en relación al Producto Interno Bruto no va más allá del 45-47%, ¿sí? Entonces, para que vean que por qué estamos con problemas en Europa, pues porque no cuidan sus números en lo general. ¿Por qué el profe les dice esto? Porque estas estadísticas afectan, cuando estos países colocan deuda, tienen que colocar la cara porque no andan muy bien en sus indicadores macroeconómicos. Observen, Italia 135% y trae deuda pública el gobierno de Italia por 2.300.000 millones de euros más. Recuerden que el euro anda en $1.10 más, multiplíquenlo para que se les va a convertir aquí en 2.5, 2.7 billones. Entonces, alto endeudamiento, déficit fiscal, pues no tan malo, pero sí por arriba del promedio, bajo crecimiento y también, obviamente, altas tasas de desempleo. Pero insisto, no es casualidad, si ustedes observan,
Esto viene a raíz de la caída de la economía de Estados Unidos en 2007 y el 2008, porque es un peso pesado de la economía. Por eso les decía, a lo mejor cuando cayó Grecia, ¿por qué se preocupa por Grecia? Porque está en la zona del euro. Pero cuando Estados Unidos se cayó, retumbó en todo el planeta, básicamente en México, y si no, pregúntenle a Calderón. Bueno, entonces, en el caso particular de otros países desarrollados, aquí tienen el caso de Estados Unidos totalmente en recuperación, aquí lo tienen, creciendo al 2.5%, con un déficit fiscal que apenas está en el 2,5%, la deuda todavía es manejable, hace rato les hablaba de un Producto Interno Bruto de la economía americana de 17 billones de dólares, aquí lo demuestro, representa del PIB el 95%, y con tasas muy bajas de desempleo, después de que sufrió en 2007 y en 2008 por la crisis que les mencioné. Inglaterra junto con España son algunos de los países que también tienden a recuperarse después de la caída de Estados Unidos, como pueden ver aquí, ya tiende a recuperar su su crecimiento. En el caso de los déficits, lo tiende a disminuirlos. Las deudas es bastante, 4 billones en este caso sería de libras, Inglaterra es en libras esterlinas, 4 billones de dólares, pero tiende a bajar el desempleo. En el caso de Japón es una economía muy especial, la tercera economía del mundo, ver para creer, están batallando con la deflación, no con la inflación. Estados Unidos le tiene miedo a la inflación, Japón ya le anda por salir de la deflación, su problema de crecimiento está en una disminución generalizada en los precios, ¿sí? Y entonces mientras no salgan de la deflación no pueden reactivar sus economías, pero básicamente Japón está imprimiendo mucho dinero, muchos yenes, y trata de salir de ese estancamiento con deflación, ¿sí? A pesar de que está muy endeudado, 10 billones de dólares, 250 de su Producto Interno Bruto, pero el total de la deuda la tiene ahí a nivel de Japón, no tiene problemas hacia el exterior, toda la deuda es interna, ¿sí? Entonces, por darles algunos ejemplos de otros países, ya les mencioné el caso de China abundantemente, y bueno, vamos a abordar el precio del petróleo. Bueno, entonces les decía, vamos al segundo tema. En la parte del petróleo hay que entender, porque me voy a referir, jóvenes, a la crisis del 2007 y del 2008. Observen la esencia, por eso dije, la guerra es intencional. Observen la caída del petróleo con la crisis de Estados Unidos en el 2008, con la quiebra de un banco que se llamaba Lehman, ¿me fue el nombre? Lehman se llamaba. Entonces quebró la economía de Estados Unidos, se cayó estrepitosamente el West Texas, ¿sí? En dólares por barril. Observen, de julio del 2008 se cayó de casi 146 dólares, se cayó en 6 meses, en febrero andaba en 45 dólares, y refiriéndome a precios máximos, ¿sí? Perdió 100 dólares en 7 meses. Pero aquí no había una guerra de precios del petróleo, aquí era la caída de una economía, de la economía más importante del planeta, Estados Unidos. Y entonces observen cómo se comenzó a recuperar de febrero del 2009 de un precio máximo de 45, observen todavía en el 2009, en diciembre ya andaba en cerca de 80 dólares, ¿sí? En 9 meses, en 10 meses, se prácticamente duplicó de 45, andaba en 80 dólares, que es un precio muy alto para el barril de petróleo. El petróleo generalmente debemos acostumbrarnos a verlo en tiempo de estabilidad en 60 o 70 dólares. Como pueden ver, se estabilizó rápidamente en 10 meses, al cierre del 2009, y en 2010 volvió a retomar un crecimiento, ¿sí? En 2010 lo vimos otra vez volver a los 100 dólares en el cierre del 2010 y volver a tocar precios muy altos, ¿sí? Del petróleo, y cerró en diciembre del 2013 sobre los 100 dólares. En este caso particular estamos cerrando 2013, en el 2014 todavía lo vimos en 104, hasta ya a mediados, si ustedes se fijan, a mediados del 2014 comienza el problema de los precios. No se olviden que son precios máximos, comenzó a caerse del cierre del 2014, de aquí todavía 100 dólares en junio, de junio a junio andaba en 61 dólares, el precio máximo perdió más de 45 dólares, y en diciembre del 2015 el precio máximo anduvo en 41, a pesar de que el precio mínimo del mes de diciembre fue por ahí de 35, 37 dólares. Esto que les estoy platicando ya es parte de la guerra del petróleo. No hubo una economía importante que colapsara, China no colapsó, China tuvo un bajón en su bolsa de valores y ya aterrizó en un 7%, no hay una caída como Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está generando esto?
la guerra entre Arabia Saudita, los productores norteamericanos y básicamente Rusia, que es un enemigo muy cordial de Arabia Saudita. Aquí pueden ver, les separé aquí, si aquellos eran precios máximos, estos son precios mínimos. Observen el comportamiento de enero a diciembre, precios mínimos desde $45, un pequeño repunte por ahí en el cierre de mayo y junio, y se vuelve a caer. En diciembre del 2015 andaba otra vez en $35, incluso llegó a cotizar en el mes de enero abajo de los $30. Esto provocado por lo que les mencioné hace rato. Arabia está peleándole las cuotas de mercado a los productores norteamericanos y a Rusia, y nadie quiere cerrar la llavecita a pesar de que se están cayendo los países, en el caso particular de Rusia, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, pues en el caso de la mezcla mexicana no es muy diferente. Van a ver también este columpio que obedece a la crisis de Estados Unidos y el mismo comportamiento de los precios. Sí, voy a ir un poco más rápido para que abarquemos más. Y en el caso del 2015, volviendo a la mezcla mexicana de exportación, es el mismo comportamiento, alguna recuperación por ahí en el 2014, con una caída muy fuerte. Aunque aquí hablamos de precios máximos, ¿sí? Aquí estamos hablando del pico mayor, se detectó a mediados del 14 y de ahí se vino para abajo, incluyendo hasta el 2015, que cerró sobre $32, aunque el precio mínimo llegó a estar, insisto, a sobre $27 en el cierre como precio mínimo de diciembre. Si lo quieren ver la trayectoria de los precios mínimos por todo el 2015, estos precios mínimos, acabo de hablar de los precios máximos, tuvo una tendencia como la que están viendo por ahí, alguna recuperación en mayo, junio, y se vuelve a caer por el sobreabastecimiento que está generando Rusia, que está generando Irán, que está generando Arabia Saudita y Estados Unidos, mucho petróleo para bajo crecimiento. Por eso están viendo esta caída intencional de los precios del petróleo a nivel mundial. ¿Quiénes están sufriendo? Por los países que dependen fuertemente de los ingresos petroleros. En el caso de México, el gobierno federal, que incluso recibe impuestos que representan el 20% de su presupuesto. En el 2015, el gobierno federal, informan por ahí que recibió 840,000 millones de pesos de un total de 4 puntos de fracción. Fue el 20% de lo que dependió de los ingresos petroleros, ¿sí? Que no es nada comparado con épocas anteriores, que llegamos a depender hasta un 40%, ¿sí? Por eso no han visto caerse tan rápido a la economía del país y se está recuperando pese a todo lo que ha ocurrido. Bueno, ¿por qué hablamos del petróleo? Bueno, porque el petróleo en México es una actividad del gobierno, porque su país está entre los 10 principales productores en el mundo. México produce actualmente, jóvenes, 2.4 de millones de barriles diarios, de los cuales la mitad, 1.2 millones, los exporta, y el otro 1.2 millones los consumimos a nivel interno. La mitad exportamos y la mitad la gastamos internamente. En México el precio promedio de producción y extracción del barril anda en 23. El precio promedio mundial es de 20%. En Arabia, imagínense, en Arabia es de $9 por barril. Extraer petróleo les cuesta $9, es muy barato. Obviamente, las abundantes reservas en el mar para poder sacar petróleo, obviamente que cuesta más, ¿sí? Lo desagradable del país es que, a pesar de ser un país petrolero, no tenemos capacidad de refinición. La mitad de la gasolina la importamos, porque nada más tenemos 6 refinerías. Con excepción de la frontera norte, los combustibles son caros, todos lo sabemos, ¿verdad? Aunque la mayoría son impuestos. No construimos refinerías desde los años 70, solamente tenemos 6. Hay 2 en el estado de Tamaulipas, que es Madero y Reynosa, 2 refinerías en Tamaulipas de las 6 que hay en el país, ¿sí? Entonces somos un estado que tiene 2 refinerías de las 6. Y bueno, pues ese rollo de los compañeros comunistas de que el petróleo es nuestro, pues digo, ya aterricemos esto, ¿verdad? Con todo respeto, no me meto a lo que es la política, nomás les digo, si el petróleo es nuestro, ¿cuándo les llegó por ahí un bono de Pemex o una acción de Pemex a su casa? Entonces digo, si no es de ustedes, lo que no es de ustedes, pues no es de Pemex, ¿verdad? Y lo de Pemex, pues no es de ustedes. Si es del sindicato, ¿verdad? Si es de los trabajadores, si es de los directivos, pero de ustedes o mío, no. Entonces, ese mito de que el petróleo es nuestro y lo vas a defender con lo que sea, pues digo, ¿en qué país estamos, verdad? Afortunadamente ya se está volviendo un negocio privado porque el gobierno no puede con todo, no puede con la industria petrolera, ¿sí? Eso está funcionando a pesar de los precios que estamos viendo, ¿sí? Y bueno, como ya dije,
Pemex le aportó el año pasado 840,000 millones de pesos al gobierno. Entonces, como decimos, es una empresa necesariamente ineficiente, es indispensable, ¿sí? El gobierno, ya lo mencioné, en el año pasado un 20%, a veces ha sido hasta 30 o más por ciento, ¿sí? Bueno, en las causas de los precios actuales del petróleo, hablando de lo que fue la crisis de 2008 y 2009, regresándome a los fundamentos de la crisis anterior a esta que estamos viviendo, fue causada por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Eso generó la caída de los mercados financieros, ya olvídese de Sudamérica, en todo el mundo, ¿sí? El desplome, con ello se cayeron todos los mercados de valores en el mundo, sembrando fuerte especulación, quebraron bancos casi en todos los países del mundo, y si no en todos, básicamente los más grandes en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos. Se generó una burbuja en productos primarios por sobreinversión en precios futuros. Ese es el problema, de que una cosa es que tú quieres asegurar el precio del trigo porque haces pan, y otra es que le quieras apostar como una manera de invertir a los precios futuros. La gente que hace pan pues sí requiere trigo y quiere asegurar el insumo por este año, pero otros no, otros juegan con los precios futuros, y eso hace que también se hable de especulación. La quiebra de Estados Unidos ya lo mencioné, tumbó a Europa, Inglaterra y Japón. La especulación en los mercados, más que la sobreoferta, con una baja en la demanda, fueron los que tumbaron el precio del petróleo. Obviamente la crisis de Estados Unidos y aquellos que le jugaron a los precios futuros. Maestro, Sí. una pregunta. Adelante. Bueno, y suponiendo que nuestro petróleo se refine, ¿cómo lo digo? No se mande tan contaminado como está recién extraído, ¿eso nos daría un mejor posicionamiento en el precio del barril? Del barril no, porque es un precio internacional, pero ¿qué tal si hubiera más refinerías? ¿Sí? Hacer una refinería no cuesta 10 en las refinerías que contamos en Pemex, que se le dé un tratamiento distinto a la extracción del crudo, sí, para ver si eso no compensaría el precio un poquito, lo levantaría un poquito si mandamos un petróleo mejor y más refinado, sin tantos contaminantes del subsuelo, sin tantos químicos que se sacan. Ajá. Y cosas así. Mira, un valor agregado, vaya. Sin meternos a las energías alternas, ¿verdad? El negocio del petróleo todavía es negocio, ¿sí? La ventaja que tendría tu país si abriera o construyera más refinerías es que generaría más empleos y más riqueza hacia el interior, en lugar de estarla comprando de afuera. En lugar de que esté pagando la mitad de lo que consume el país en gasolina, si hubiera construido con más tiempo una o dos refinerías más, generarían más empleos y más obra pública. Entonces esa riqueza se quedaría en tu país. Ese sería el principal beneficio. El petróleo de México es pesado, tiene mucho, no sé si llamarle plomo, no es fácil de refinar, pero sin embargo el precio ya no depende de, supongamos, una buena refinación o muchas refinerías, depende de la demanda y de la oferta internacional. Pero si hubiera habido manera de construir más refinerías, tendríamos más riqueza en México, porque es parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Ok? Profesor, Sí. De lo que exporta México, ¿qué porcentaje le exporta a Estados Unidos en petróleo crudo? Mira, tengo entendido que un 85-90%. Bueno, es que leí que según la tendencia que tiene Estados Unidos ¿cómo se dice?, de extraer petróleo, en el 2024 ya no extraería, ya no importaría nada de petróleo. Entonces, supongamos que eso pasa, ¿cómo le afectaría a México? Está pasando, ¿eh? Acuérdate que mencioné que el año pasado Estados Unidos se convirtió, junto con Arabia, entre los principales productores del mundo, entre los mayores productores del mundo. Pues en lugar de importar, comenzó incluso a exportar. Pero bueno, México no está dormido, buscó mercados en Europa y en Medio Oriente, en Asia y en Europa. No ha habido problema para colocar el 1.2 millones que te mencioné, ¿sí? Entonces, son formas de buscar mercados.
mercados. Por eso te hablaba de que la guerra del mercado está entre Arabia y Rusia y Estados Unidos. Pero está previsto. El país consiguió nuevos mercados para colocar lo que ya no se compra Estados Unidos. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces les decía, ya en la parte final, jóvenes, de lo que estamos viendo aquí, el escenario del segundo semestre sin crisis financiera, hablando de lo que fue la relación con el petróleo. Bueno, pues regresando con lo que me preguntaba el compañero, Estados Unidos se convierte a partir del 2013 en un alto productor de petróleo, se llama esquisto o bituminoso, genera una sobreoferta al disminuir sus importaciones de otros países, lo que me preguntaba él, en el caso de México, porque produce mucho petróleo, ¿para qué comprarlo? Mejor lo exporto. La demanda ya venía disminuyendo por bajo crecimiento de los países emergentes, por lo que es el aterrizaje del crecimiento de China. La economía de China, ya mencionamos que se estancó en un 7%. Arabia Saudita, líder de la OPEP, declara que no bajará la producción del barril de petróleo hasta no verlo en 20, y no crean que son mentiras, anda buscando que el petróleo llegue a 20 hasta quebrar a la competencia, básicamente a Estados Unidos y a Rusia, que es el enemigo cordial de Arabia. Y bueno, pues estamos viendo una segunda guerra del petróleo en el 2014, 2015, 2016, después de que en 1973 los árabes subieron el petróleo de 3 a prácticamente $30. Intencionalmente lo hicieron en el 73, de $3 por barril, lo llegaron a aumentar a 27 y a 30, porque cerraron la llave intencionalmente para subir los precios. Ahora a la inversa no la quieren cerrar hasta no ver quebrar a los que ya les mencioné. Y bueno, en el caso particular del petróleo va de la mano con lo que es el mercado cambiario, ¿sí? Voy a meterme ahora, ya hablamos de China, ya hablamos del petróleo, ahora vamos a hablar de la parte de lo que es el tipo de cambio. Por aquí les mencionaba hace rato que vimos tipos de cambio de 13.40, muy estable el peso en el 2012 y en el 2013. En el caso particular del 2014 hubo alguna tendencia alcista a partir del problema de a mediados del 2014 de China, ¿sí? Y ya vimos precios que llegaron a rebasar los 13 pesos, incluso en el cierre del 2014 se dio sobre los 15 pesos. Este precio del 14, pues básicamente no duró mucho tiempo, ya en el cierre del mismo 2015, si cerramos en diciembre, ya para junio estábamos hablando de 16 pesos, en el mismo trimestre siguiente llegó a rebasar la barrera de los 17, en el 2015, cerró el diciembre del 2015 en 17.40, el tipo de cambio en ventanilla, ¿sí? El tipo de cambio al menudeo. Y bueno, por ahí en enero, en algunas semanas les decía que incluso llegó a los 19 pesos. Todo esto que explico aquí va de la mano de lo que les mencioné, ¿sí? El precio del petróleo es básicamente todavía, a pesar de lo que dijo la compañera, de que hay energías alternas, de que hay nuevas inversiones, ¿sí? Entonces, el precio del petróleo todavía es negocio en el mundo y mueve la economía mundial. Por eso es importante los precios del petróleo en todos los países productores, incluso los países consumidores. Ahora, no todo es malo, ¿sí? Si bien el precio del petróleo se ha venido cayendo y ha venido incrementando el dólar, ¿quiénes están disfrutando los bajos precios del petróleo? Son los países que no tienen petróleo. Así como hablamos de Estados Unidos y hablamos de Arabia y hablamos de Venezuela y de México y de Rusia, hay países que no tienen petróleo. Entonces están de fiesta. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está bajo, ¿sí? Y como consecuencia de eso y de lo que mencioné, combinado con lo que es la economía de China, por ahí un susto en la caída de la bolsa de un 40% en el 2014, un bajo crecimiento y sobre todo al miedo que tienen jóvenes los analistas financieros en el mundo de que China esté maquillando sus datos estadísticos de la economía. Como son todavía un país que no está muy abierto al mundo, entonces tienen miedo de que esté maquillando las estadísticas y de que atrás de esos hay una cantidad pues más malita, peor, vamos a decirlo. Eso es parte de lo que desconfían. Y bueno, esta parte de lo que es el tipo de cambio establece lo que les acabo de mencionar, es una parte externa que le pega a los países, como en el caso de México, en función de que los capitales extranjeros pueden salir buscando Estados Unidos como refugio. ¿Qué problema tenemos en México? Reitero, no tenemos problemas de carácter macro, el efecto nos viene de fuera. Observen la inflación en 2%, por eso les dije al comenzar la plática, no es posible comparado con tiempos anteriores que
con una inflación del 2%, con reservas de 175 mil millones de dólares, con otros 70 mil disponibles por el Fondo Monetario Internacional, con una inversión extranjera directa estable, estemos así con este tipo de problemas, ¿verdad? Es volatilidad externa. Entonces, la inflación no es la causante del problema del tipo de cambio, son cosas que nos llegan del exterior, volatilidad, desconfianza, nerviosismo, movimiento de capitales, ¿sí? Eso es parte, su país no está con problemas inflacionarios, ¿sí? Igual en la inflación subyacente anda más o menos por ahí del 2.4, y para colmo de buenas, hablando de las remesas y hablando de las reservas del Banco de México, en el 2015, para colmo de buenas, comenzaron a repuntar las remesas después de tener prácticamente 5 años. El último año que se acercaron a 25 mil millones de dólares, las remesas por año fue en el 2008 y tuvieron una estabilización de 1, 2, 3, 4, 5 años en que se comportaron a la baja, 6 con el 2014 y en 2015 por fin vamos a regresar de nuevo a lo que fue la máxima entrada de remesas en México que mandan los paisanos que trabajan básicamente en Estados Unidos. Fue un poquito menos, el día de hoy dieron a conocer la cantidad, fueron 24.700 millones y algo, poquito faltó para los 25.000, este es un dato estimado, pero entonces regreso al comentario. Si hay muchas remesas, si hay ingresos por divisas en el turismo, si hay inversión extranjera directa y muchas reservas, ¿por qué se está devaluando el peso? Por situaciones externas, ¿sí? Ok, sigo. El PIB también comienza a recuperarse el PIB. Aquí van a ver algunas caídas con la crisis de Estados Unidos en 2007 y 2008. Por ahí los que no les gusta Estados Unidos y dicen que se molestan porque dicen que nosotros dependemos de Estados Unidos, pues vean este brinquito que dio la economía cuando cayó la crisis en Estados Unidos, ¿sí? Caímos en el 2007 de 3.30 de crecimiento a menos 6.1. Hubo un rebote, pero sufrimos mucho con desempleo y con bajo crecimiento en la economía del país por la caída de la economía en Estados Unidos. Vamos de la mano de Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Cuando a ellos les va bien, a nosotros nos va muy bien, y cuando a ellos les va mal, a nosotros nos va peor. Así de sencillo, ¿verdad? Y bueno, estamos recuperando ya el crecimiento como país. El año pasado se confirmó un crecimiento de 2.5, ¿sí? Después de que tuvimos problemas en el crecimiento del 2013 y del 2014, se habla que probablemente aquí nos afectó la reforma fiscal, afectó a las empresas y a los consumidores, y por eso es parte del Producto Interno Bruto. Las personas tuvieron menos empleo y gastaron menos, por eso vimos aquí un bache en el crecimiento y tiende a mejorar en el 2016, seguramente sobre 2.8, pero si ustedes comparan estos niveles de crecimiento del 2014, 2015 y 2016, compárenlos con Venezuela, compárenlos con Brasil, compárenlos con Argentina, y van a ver que no andamos tan mal. El país tiende a defenderse, básicamente en estos momentos tan difíciles, aunque ustedes no lo crean, con las reformitas que le dio al presidente, y se agarró haciendo reformas cuando entró como nuevo gobierno, y afortunadamente funcionaron. Con todo y el entorno tan negativo que tenemos, hay personas que se interesan en comprar e invertir en el petróleo a pesar de los precios que estamos viendo, lo cual habla de que fue una buena medida. Bueno, me voy a saltar un poquito para ir avanzando. Aquí tenemos crecimiento de años anteriores. Voy a detenerme donde yo vea algunas cosas. Cedillo, para los que están aquí y alguna vez se burlaron de Cedillo, ¿cómo quisiéramos que volvieran los tiempos de crecimiento de la época de Ernesto Cedillo? ¿Sí? Vimos crecimientos de hasta 7%, aquel dígito que se enamoró Fox, que dijo que quería crecer igual que Cedillo. Bueno, pues no se pudo, ¿verdad? Queremos volver a los tiempos de Cedillo, a pesar de la crisis que les platiqué en el 95. Pues no sé, el equipo económico, no sé si las situaciones logró levantar la economía, y no han visto, jóvenes, ya olvídense de un año, no hemos visto trimestres de 7% de crecimiento. A lo mejor fueron escenarios que se conjugaron, pero aquellos que se burlaron de Ernesto Cedillo, pero voy a decirlo, ¿no? Ya ven que en este país no perdonamos a nadie, ¿verdad? Siempre decimos que un presidente algo tiene, ¿sí? Fox por bocón. El presidente, ¿cómo se llama? Calderón, pues bohemio, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? El presidente Cedillo,
nos burlaban porque era mandilón, porque decía que le preparaba a sus hijos el sábado y el domingo el desayuno, ¿verdad? Y era mandilón, ¿sí? Bueno, pues aquí tienen al mandilón de Cedillo, ¿bien? Qué bien manejó la economía, ¿eh? Para los que eran detractores de Cedillo, pues debimos habernos callado la boca y darnos pena. Bueno, así rápidamente ya en el cierre de la plática, las variantes que levantan la economía, la inversión fija bruta tiende a recuperarse en el 2014 y en el 2015. De enero a agosto hablamos del 5% de lo que invierten las empresas en maquinaria, en equipos de fabricación y en transporte, lo cual habla de que está regresando el crecimiento. Aquí pueden ver las compras de maquinaria y equipo, más o menos en tasas similares, hablando del 2014 y 2015, sobre el 5, sobre el 6%. Este es el motor del crecimiento, lo que gastan las familias, lo que gastamos los consumidores. Este viene a ser el motor del crecimiento en parte importante. Como pueden ver, les hablaba de que se decía que la reforma fiscal le pegó al consumo interno, al consumo privado, por lo que mencionábamos, de que grabó algunos rubros de productos y servicios que afectó. Aquí lo podemos ver básicamente en los trimestres del 2014, pero bueno, tiende el consumo privado, el consumo de las familias, tiende a mejorar en el cierre del 2015, como pueden ver, a tasas superiores al 3%. Es una parte importante porque si hay ventas, las empresas crecen y entonces tienden a expandirse y generan empleo, y el empleo precisamente es el que detona el consumo privado. Si las personas en la familia no tienen empleo, pues entonces no pueden gastar, no pueden comprar. Entonces es básico que haya empleo para que haya ingreso para comprar y levantar las variantes que mueven la economía. Aquí lo pueden ver, si el consumo privado crece, también las ventas al menudeo que compramos en las tiendas de autoservicio también tienden a crecer a partir básicamente del 2014, lo que les estaba mencionando. En el caso de las empresas un poquito más arriba de lo que mencioné de las ventas al menudeo. Aquí hablamos ya de las empresas, los productos en las puertas de las empresas también tienden a repuntar a partir del 2014, como pueden ver aquí, ¿sí? La industria no tan bien le ha ido porque Estados Unidos ha tenido algún problema en la manufactura y nosotros somos los proveedores de Estados Unidos en la industria manufacturera de exportación. Trae algunos problemas ahí en el cierre del 14 a tasas del 2% y bueno, tiende a recuperarse, tiende a estabilizarse en 1,5% como crecimiento de la actividad industrial. En lo particular, la industria manufacturera de exportación básicamente va a los Estados Unidos, ¿sí? También tiene algún decrecimiento en el cierre del 2015, por lo que mencioné, por un bache en Estados Unidos. Nada que le podamos llamar crisis. La tasa de desempleo, en el caso particular, si nos referimos a la generación de puestos de trabajo, no ha sido mal año en los últimos 2 años. En el 2014 hablábamos de 700,000 empleos. De enero a octubre teníamos 800,000 empleos. Habrá que ver, no quiero mentirles, generalmente en diciembre y en noviembre hay una baja del empleo por la contratación que se hace en épocas de Navidad. Entonces probablemente aquí de estos empleos, probablemente en noviembre y diciembre se hubieran perdido algunos 150,000, por lo cual quiero creer que cerraron por ahí también en 700,000 empleos al cierre de diciembre del 2015, porque Navidad hay mucha contratación, pero se dan de baja en el mismo mes de diciembre y entonces se refleja en un bajón aquí en el empleo, debo de decirlo, para darles una realidad de lo que es la economía de su país. Ahí tiene una tasa de desempleo muy estable, sobre el 4,5%, básicamente, hablando, si la comparan con los países de Europa, es una tasa relativamente baja, estable. Las tasas de interés muy estables, no ha habido problema con el dólar. Si ustedes se fijan, prácticamente desde el 2014 se mantiene. En el caso de la tasa del Banco de México, la acaba de subir en diciembre en respuesta a la Reserva Federal en Estados Unidos, que la subió 1/4 de punto. También en México, que la había dejado en 3%, en junio del 2014 la subió a 3.25. Esa tasa sirve de referencia para los intermediarios. Puedan también revisar sus tasas. Igual pasa también con la tasa de interés interbancaria, también muy estable, como pueden ver aquí, prácticamente en los últimos años anda en 3.3, 3.5, recordándoles yo que la tasa de interés interbancaria de equilibrio sirve como referencia para dar créditos. Aquí se le agregan más puntos porcentuales en función del cliente que solicita el crédito, 10, 12 puntos. No es raro que un préstamo del banco le salga al 13,5%, quiere decir que la tasa más 10 puntos porcentuales en función de la calidad crediticia del solicitante de crédito, ¿verdad? Son tasas referenciales
referenciales. Aquí hablamos de tasas de tipo referencial. Esto más unos puntos porcentuales para saber cuánto me cuesta financiar un auto, cuánto una casa, cuánto un préstamo de nómina, cuánto un préstamo en el banco. Igual la tasa de CETES para los que ahorran dinero anda en 3%, más o menos también estable. Les vuelvo a decir, la devaluación del peso no ha golpeado las tasas, todavía es tiempo que puedan revisar tasas para comprar carro o para revisar algunos préstamos de nómina. Hay que comparar, siempre hay que comparar, recuerden lo que les he mencionado en mis clases de finanzas, hay que comparar comisiones, comparar tasa para efecto de decidir en dónde saco mi préstamo de nómina o en dónde voy a financiar mi primer carro o mi primer casa. Aquí tienen los diferentes segmentos de crédito. Voy a ir un poco más rápido porque es mucho material. El crédito al consumo ha repuntado ligeramente con lo que les he venido platicando. El crédito de los bancos, la banca comercial del sector privado también tiende a repuntar. Como pueden ver, reitero, no ha sido tan malo el 2015, mucho ruido con la volatilidad externa, pero no ha sido tan malo. El crédito a la vivienda también tiene datos, como pueden ver ahí, saludables al cierre del 2015. A las empresas por parte de la banca también tiende a recuperarse a pesar de lo que estamos viendo en el exterior. Los índices de morosidad de los que no pagan a tiempo sus créditos en lo general, si hablamos en general de la banca comercial, pues se mantiene muy estable, muy estable. En el cierre del 2015 el crédito al consumo es de los que están más altos, incluye tarjetas de crédito, es donde tenemos más impagos. El 6% en México es la tasa, es la alerta que tenemos nosotros para efecto de saber que alguien está metido en problemas. Muy bajo la tasa de crédito para la morosidad en crédito de vivienda, e igual en las empresas un 3%, 3.25 es muy bajo. La bolsa mexicana de valores sí no le fue tan bien, prácticamente cerró plana, básicamente por el entorno que tenemos en el exterior. Había cerrado el 2014 básicamente en 43,000 puntos en diciembre, y en diciembre pues casi quedó igual, una pérdida muy pequeña por ahí de 170 puntos, algunos 3 puntos porcentuales. Casi quedó tablas, marcando un año difícil para los mercados financieros, incluyendo la bolsa de valores. Los rendimientos anuales, pues ya lo mencioné, ahí está, las 3 décimas de punto en el 2015, tampoco había sido un año muy bueno en el 2014, la última vez que dio buenos rendimientos la bolsa fue en el 2012, casi por un 18%, pérdida en 2013, 1% de ganancia en 2014, y bueno, pues salvó ahora sí que el honor de la familia, y quedó prácticamente tablas en el 2015. Las reservas ya lo mencioné, las reservas internacionales andaban en 193,000, se ha sacrificado hasta enero cerca de 20,000 millones, cerraron en el 2015 en 176,000 millones de dólares y andaban por ahí la semana pasada en 174,000. Aquí pueden ver algunas comparaciones. La balanza comercial siempre ha sido deficitaria en México, siempre estamos acostumbrados a que lo que importamos es más de lo que exportamos. Aquí lo pueden ver en los déficits comerciales, ¿sí? Es tradición, generalmente tenemos mayores importaciones que las exportaciones por la vecindad que tenemos con los primos en Estados Unidos, ¿sí? Aquí todavía vemos la cuenta corriente de la balanza de pagos, también deficitaria, no así la cuenta de capital, generalmente es superavitaria, es decir, que lo que entra a México de capital extranjero es suficiente para financiar los problemas que tenemos, ¿sí? El capital extranjero directo que llega a México es suficiente para financiar lo que les mencioné como la balanza comercial deficitaria. Con eso tenemos para financiarla, con lo que llega de inversión extranjera directa. Aquí está, si ustedes se fijan, en 2014 llegaron 22,500 millones de inversión extranjera directa en dólares. Tengo entendido, aquí me faltó 2015, anduvo cerca de los 25,000 millones de dólares. Esos 25,000 millones de dólares y estos 22,000 fueron suficientes para financiar la balanza comercial, y que les acabo de mencionar que tradicionalmente es deficitaria. No tenemos problemas. En la parte final, jóvenes, ¿qué tenemos nosotros de posibles escenarios para el 2016? Bueno, que el petróleo, el gobierno proteja el precio del petróleo a través de la compra de coberturas. Ya lo protegió en $50, el año antepasado lo protegió en 79. Puede ser, si seguimos así con precios tan bajos del petróleo, puede ser, esperemos que no, el gobierno haga un ajuste al gasto público en la segunda parte del 2016. Las coberturas que el gobierno cobra, lo viene cobrando hasta noviembre del 2016. No se olviden que el año pasado
el 1 de diciembre, el gobierno cobró $6.400 millones de las coberturas que compró en 2015, $6.400 millones. Eso le encantó al Banco de México y le favoreció al tipo de cambio peso-dólar. De hecho, aquí lo digo, vimos una estabilización del tipo de cambio en el momento en que entraron al país 6.400 millones que pagaron las aseguradoras que les compramos las coberturas del precio del petróleo. ¿Qué va a ocurrir también si seguimos con problemas en el precio del petróleo en la segunda parte del año? Bueno, pues que a lo mejor el gobierno se tiene que columpiar con un mayor financiamiento vía deuda de corto plazo, pero en el país, no en deuda extranjera. La deuda extranjera por el riesgo del tipo de cambio por el dólar. Entonces hablaríamos de un mayor financiamiento en el corto plazo, pero en moneda nacional, que nos va a generar a lo mejor un mayor déficit fiscal, un déficit presupuestario, y como hablamos de que probablemente veamos algunos incrementos en las tasas de interés, eso nos implicaría que a mayor deuda, mayor costo financiero, y con ello el déficit se podría incrementar. ¿A qué se obliga Pemex? Pues a disminuir sus costos de operación. Si Arabia lo extrae en 9, nosotros en 23, es muy caro la extracción, el precio de costo para México. La inflación se mantendrá todavía a la baja en la primera parte del año, cerca del 2,5%. Las tasas de interés abusados en Estados Unidos, los que van a comprar carro o los que van a sacar préstamos de nómina, es probable que aparte de que en diciembre ya aumentaron las tasas en Estados Unidos un 0.25, es probable que se repita un incremento en abril, ¿sí? Y un segundo por ahí en agosto. Entonces revisen si van a comprar vehículo o van a sacar sus préstamos de nómina, comparen las tasas, porque es probable que tengan un pequeño incremento durante la primera mitad de este año y seguramente en la segunda. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, como les acabo de mencionar, aparte del incremento en diciembre, seguramente va a hacer otros 2 durante lo que resta del 2016. Y bueno, pues confiamos en que pasados, según los expertos dicen que la reforma fiscal le pegó mucho al consumo y a las ventas, al menudeo. Esperemos que ya los consumidores tengan más empleos, a mayor número de empleos, mayor capacidad de compra, y obviamente al vender más las empresas generan un mayor incremento en la inversión privada y obviamente se genera más empleo. Y eso. Energías alternas y se empieza a disminuir el consumo de petróleo, o sea, ¿eso cómo podría afectar? No sería una buena opción para nosotros, o sea, ya despegarnos del petróleo y entonces empezar a usar otro tipo de energía. Mira, las empresas en el mundo que tienen los estudios más avanzados de energías alternas, pregúntame quiénes son. Las empresas petroleras. O sea, las empresas petroleras ya hace, no sé, 10 años ya tienen proyectos que están viendo que la energía eólica, que la energía del sol, etcétera, ¿verdad? O sea, ellas son las que tienen. ¿Por qué motivos no las han soltado? Porque tienen intereses en sus países que frenan esos, pero ya están preparadas, te lo puedo asegurar. ¿Y no sería un buen momento ahorita para empezar a implementarlo? Puede ser, pero acuérdate que el negocio seguro todavía sigue siendo el petróleo. Para esas empresas que invierten cientos de miles de millones de dólares. Bueno, y ahorita en el caso de México, o sea, si nos cuesta $23 un barril de petróleo, ¿y no saldría mejor ya importarlo desde donde está en 9? ¿Dónde qué? O sea, donde está 9 en Arabia. Ah, bueno, es el precio de extracción. Ok, pero igual, ¿en cuánto lo venden? ¿Aquí? Sí, en $30. ¿Sí? ¿Sí? Digo, vuelvo a lo mismo, el comentario es que las empresas petroleras ya tienen sus proyectos de energías alternas. Aseguradito, ¿verdad? ¿Sí? Hay otra pregunta. ¿Por qué dice tanto tu país o su país? ¿Usted no es de aquí? Es que yo soy de Yera. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Soy de Yera yo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestro invitado? A ver, allá atrás hay un joven. Bueno, para los que no conocen Yera, es un pueblo que está aquí a una hora. Soy de Yera y no me rapo. Ok. A ver. ¿Okay? Bueno, sí, buenas tardes. Algo que me llamó mucho la atención fue que en varias ocasiones se señalaba mucho Estados Unidos cuando tuvo la crisis, y
no sé, a lo mejor quería saber algo así, de una manera que usted nos explique el por qué Estados Unidos tan fácil se recupera de sus crisis. Sabemos que tiene el Banco Mundial y que es el país más poderoso, ¿verdad? Pero ¿por qué tan rápido, si todos los países se ven afectados, por qué tan rápido Estados Unidos se recupera de esas crisis? Te voy a decir por qué. Porque cuando el gobierno rescata a las empresas que entraron en quiebra con la crisis que te mencioné, para que te des una idea rapidita, quebraron las empresas de servicios financieros y quebraron las mismas aseguradoras que le habían vendido coberturas a la industria financiera, para que te digas, o sea, que quebraron las que habían otorgado los seguros. Es como si yo te dijera que a la que Pemex le compró las coberturas también quebró. ¿Sí? La razón es muy sencilla. La diferencia entre la crisis del 95 en México es que el gobierno rescató la banca, pero ¿con cargo a quién? Con cargo al presupuesto del gobierno. ¿Sí? Y los bancos jamás le pagaron al gobierno los préstamos que le hizo, si quieres llamarle así. Y en Estados Unidos no. Cuando el gobierno rescató a los bancos y rescató a las aseguradoras y rescató a la Chrysler y a la General Motors y a la Ford, pregúntame si les perdonó el apoyo de la deuda. ¿Sí? Les cobró con intereses. Y entonces eso es muy sano, porque entonces el gobierno no le deja a los contribuyentes que paguen quiebras que no les corresponden. Y entonces manejar la economía en esa forma honesta y en esa forma sana, entonces ¿cuál problema? Yo te presto cuando estás en crisis, pero cuando ya te recuperaste, enseguida que se recuperaron las tres grandes, la General Motors, la Chrysler y la Ford, le regresaron los cientos de miles de millones que le prestaron con todo e intereses. Pues digo, eso explica por qué se recupera tan rápido, ¿verdad? ¿Sí? Pero se podría decir que Estados Unidos, así entre comillas, jinetea el dinero de los demás. No. Es que jinetear te refieres a que es que no sé a qué te refieres cuando hablas de jinetear. Tiene un ejemplo de Alemania, tiene el oro de Alemania, pues así que lo utilice para mover el dinero o algo así. Mira, cuando te hablé de que imprimieron 4.5 billones, no fue con la intención de jinetearlo, fue con la intención de volver barato el crédito, ¿sí? Entonces, a mayor dinero, menores tasas, porque hay mucho dinero. Es una medida de incentivo económico. Al haber dinero, las tasas bajan y las empresas y los consumidores pueden accesar a crédito barato. Y los que deben dinero, ¿sí?, pueden accesar también a tasas más bajas. Esa fue la intención. Tiene razón él cuando dice que parte de esos dólares fueron a parar a otros bancos centrales, pero nadie nos obligó a que ellos, por ejemplo, en el caso de China, parte de sus reservas muy importantes las tenga en bonos de Tesoro de Estados Unidos. Pregúntame la reserva de la compañera, la reserva de tu país, ¿cuánto tiene de los 175,000 millones en dólares? El 90%. Pero nadie nos ha obligado, porque es la moneda que más se usa. ¿Por qué mejor no los tienen euros? Porque no es la moneda que más se usa. De paso te digo, el hecho de que las reservas del Banco de México las tenga en dólares, le reportó el año pasado, por la variación en tipo de cambio, una ganancia de 400,000 millones de pesos. Entonces digo, no todo es malo, o sea, tiene alguna ventaja tenerlos en dólares.